Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Voy a presentar hoy los tres registros y el síntoma. Este tema recorre toda la obra de Lacan, como ustedes saben, y hay muchas maneras de introducirlo, de presentarlo. Tal como trabajamos en nuestra sociedad los conceptos, son varios los caminos posibles para develar la estructura. En este caso, elegí comenzar el recorrido por la Conferencia de Ginebra sobre el síntoma. Allí Lacan plantea que los analistas tenemos que ocuparnos de la particularidad del caso y agrega que esto es muy difícil. Un caso comienza cuando se nos demanda análisis a partir de un sufrimiento particular, de cierta idea de síntoma, como de algo que no anda, y comenzará así el trabajo de puesta en forma de esa demanda y del síntoma de ese caso particular. A la forma de esa particularidad, Lacan la llama en Ginebra la langue. Les voy a pasar una cita de la conferencia de Ginebra en Ginebra sobre el síntoma, donde dice: la manera que ha tenido el sujeto de ser impregnado por el lenguaje, la manera de ser deseado, deseado por sus padres, es el texto de nuestra experiencia de todos los días. El lenguaje interviene siempre bajo la forma de la langue. Es decir, que la langue es la forma particular que guarda la marca de un deseo, la marca de algo que no es únicamente simbólico. Allí se esboza otro registro. También cuando dice en esta conferencia que el inconsciente no es solo no sabido, es también el goce de un saber. El inconsciente no es solo del orden del significante, como el chiste, el lapsus, del saber no sabido, es también el goce de un saber, es decir, la falta en el saber, el agujero del saber, también el residuo del saber, es decir, lo real efecto del significante. Ese real también se expresa en la manera en que analizamos e interpretamos los síntomas. Dice en esta conferencia: se interpreta a partir de lo que el sujeto dice, a partir de lo que dice sobre el síntoma desde su Lacan, y de allí vendrá algo que no es únicamente simbólico. Y dice: eso tiene un sentido. Es en el proceso de su relato que se lee su sentido. Recuerden que el sentido a esta altura ya lo trabaja como jouissance, como gozo, oigo sentido, hoy gozo sentido, mi manera de decirlo, uno de los tres tipos de gozo. Por otro lado, sabemos que al síntoma se articula también la noción de cuerpo. En esta conferencia dice: el hombre está captado por la imagen de su cuerpo. Por supuesto, él no tiene la menor idea de lo que sucede en ese cuerpo. La idea de cuerpo no se reduce entonces a la imagen, también se articula al saber, a lo simbólico, pero un saber paradójico, un saber que no sabe qué sucede en ese cuerpo. Algo sucede con lo simbólico que no puede terminar de saberse, algo de otro orden. Y dice: es en el encuentro de esas palabras con su cuerpo que algo se perfila. Y luego de plantear esta introducción, presenta el modo en que el síntoma se articula a los tres registros, sustentándose en ese lenguaje particular, la langue, en ese decir particular. No es de ningún modo al azar que en la langue, cuya primera impronta recibió alguien, una palabra es equívoca. No es por azar que en francés la palabra ne se pronuncie de una manera equívoca con la palabra nez, nudo. Es completamente cierto que es en la manera
con la cual la LAN ha sido hablada y también oída en su particularidad, que algo volverá a salir en sueños, en todo tipo de tropiezos, en todo tipo de maneras de decir. Es, si ustedes me permiten emplear por primera vez este término, en este materialismo que reside la captura del inconsciente. Quiero decir, lo que hace que cada uno no haya encontrado otras maneras de sustentar el síntoma. Entonces, la manera de sustentar el síntoma, este materialismo de la palabra particular que es la LAN, se articula con los tres registros en el nudo borromeo. Voy a ir mostrando cómo Lacan ubica los conceptos en el nudo. Esta conferencia, dada en Ginebra en octubre del 75, es decir, es de un mes antes de comenzar el seminario 23, el Santón. Y, bueno, terminaba el seminario 22. Veamos qué esquemas proponía meses antes, en el seminario 22, llamado específicamente Real Simbólico Imaginario, RSI. En este momento Lacan trabajaba el síntoma ubicándolo dentro del borromeo de 3. Aún no como en el seminario 23, como una consistencia aparte o cuarta cuerda del enlace borromeo-bruniano de 4. Como ven, tenemos agujeros y consistencias dadas de cada registro. Estos son los que presentan esquemas de esta ferra. Son muy claros. Inconsciente y síntoma están con el color del registro simbólico. Parten de allí. Se sostienen en principio desde allí. También muestran su articulación con los otros dos registros. Como decía en la cita, el inconsciente no es solo no sabido, no es solo del orden del significante, es el goce de un saber, es decir, la falta o agujero del registro simbólico. El inconsciente remite al límite del registro simbólico y por lo tanto también articula con lo real. Del síntoma decía que es en el proceso de su relato que se lee su sentido. Es decir, su relato, lo simbólico, crea algo más allá de lo simbólico. El sentido como gozo real en la lúnula, como ven, entre el imaginario y lo simbólico. Podríamos leer este esquema del siguiente modo. El síntoma, como partiendo del registro simbólico, se articula en principio con el agujero de lo real. La angustia, como partiendo del registro real, se articula en principio con el agujero de lo imaginario. La inhibición, como partiendo del registro imaginario, se articula en principio con el agujero de lo simbólico. Digo en principio porque como ven, los tres anudan entre sí y calzan en un punto donde se aloja el objeto A. Entonces, ¿cómo orientarnos ante lo que planteaba Lacan en la conferencia de Ginebra, ante lo difícil que es trabajar con la particularidad del caso y el síntoma allí implicado? Y en la conferencia de Caracas refuerza su propuesta. Mis tres son el real, el simbólico y el imaginario. Me vi llevado a situarlos en una topología, la del nudo borromeo, que pone en evidencia la función del al menos tres. Es el que anuda a los otros dos desanudados. Le di eso a los míos. Se los di para que se orienten en la práctica. Por lo tanto, para orientarnos, voy a comentar algunas de las características principales de cada registro y luego trabajar el síntoma, su relación con los registros y sus elaboraciones como cuarto y como santón. Haré una síntesis sobre algunas cuestiones que trabaja al respecto entre los seminarios 21 y 25 y algunos textos de ese periodo. Bueno, trabaja con el nudo borromeo
desde el seminario 18, ¿no? Empieza a plantear su inserción en la teoría. Lo primero que quiero destacar sobre los registros es que componen un sistema de 3 efectos del significante que hacen uno. Los registros conforman la articulación de las 3 dimensiones del dicho, 3 dimensiones o espacios o espacio-tiempo del dicho del parlante. El modelo topológico nodal presenta mejor que tal articulación conforma un punto, el objeto A, algo de orden, diferente del significante, pero efecto de la articulación de los registros existentes por el significante, objeto al que se articula el sujeto dividido. En el seminario 22, RSI, dice, hay del uno, hay el agujero, no es sino porque son 3 que hay uno. Al final del seminario 25, momento de concluir, dice, respecto de la articulación, la relación de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real, hay allí algo que tiene por esencia al psicoanálisis. No me he aventurado en eso por nada. No estaría más que en esto la preeminencia del tejido. Es lo necesario para la valoración de lo que es la tela de un psicoanálisis. Preeminencia del tejido. 3 dimensiones del dicho en tanto tejido. Del tejido del latín texto y trama. Lacan considera que es mejor trabajar el texto en análisis como trama nodal, que articula sus 3. En el seminario 21, Le nom du père Gagant, los nombres del padre, los no incautos erran, dice, hay un punto que está en alguna parte por allí donde los 3 se calzan. Es un poquito diferente de todo lo que se ha elucubrado hasta ahora como more geométrico, porque esto exige que haya 3 redondeles de hilo, algo de una consistencia diferente a la de ese vacío con el cual se opera en el espacio. Hacen falta 3 de ellos, siempre, en todo caso, para determinar un punto. Continúo presentándoles lo que Lacan va diciendo de la articulación de sus 3. Sigo con el seminario 21. Lo imaginario es una dimensión tan importante como las otras. Esto se ve muy bien en la ciencia matemática, quiero decir, en aquella que es enseñable, porque concierne a lo real que vehiculiza lo simbólico. Lo imaginario, lo enseñable de la topología, concierne a lo real que vehiculiza lo simbólico. Otras veces dice imaginar lo real de lo simbólico. Arma este tipo de frases como un tríptico, en el que articula los 3 términos, los 3 registros, orientando nuestro trabajo de imaginar la incompletud de la estructura, presentar la demostración de lo imposible. Esta trinidad también la plantea, como vimos, al hablar del objeto A. Por estar articulado entre los 3, lo llama punto triple. Lo llama así tanto en el seminario 20 como en el seminario 23, en la conferencia de Bruselas, en la de Caracas. Son 3 que arman uno, un uno real que no es sin el calce de los 3. También vimos desde el seminario 24, lo no sabido que sabe de una equivocación, que los presenta como 3 todos. Y dice, cada uno, bueno, con sus 2 agujeros del toro, haciéndolos consistir como cuerpos tóricos, es decir, con sus correspondientes agujeros, también llamados agujero interior y exterior. Y dice, hay un cuerpo del imaginario, un cuerpo del simbólico, es Lacan, y un cuerpo del real, que a su vez, articulados en un sistema tórico de anudamiento borromeo, da como efecto
un cuerpo tórico llamado una tric. Es una tric que sin embargo no deja de ser un toro, dice. Es decir, que el agujero se sigue conformando entre los tres. El toro garantiza esa inclusión del agujero externo-interno. También en el seminario 24 dice, la función del toro, por resguardar la función del agujero, regula lo que hay de nodal en el nudo Borromeo. En este caso plantea el toro para trabajar el texto analítico como un cuerpo, en el sentido de una superficie en tanto unificada para operar el corte y el agujero en análisis. Entonces, el significante tiene como efecto los tres registros. Ahora presento la cadena borromea que trabaja en la tercera. Que es contemporáneo del seminario 22. Bueno, tenemos agujero, existencia y consistencia. Esto es lo que funda cada registro a partir de su articulación ternaria. A su vez, cada registro tiene su agujero, los que nombra muerte, el agujero del simbólico, vida, el del registro real, y cuerpo, el del imaginario. Y en el seminario 23 dice, respecto de este nudo borromeo entre los registros, el nudo permite ilustrar la triplicidad resultante de una consistencia que solo es afectada por lo imaginario, de un agujero como fundamental que resulta de lo simbólico y de una existencia que pertenece a lo real, que es su carácter fundamental. Este método se presenta como sin esperanza de romper el nudo constituyente de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Bueno, ya presentada esta triplicidad, haré una síntesis de las características principales de cada registro. En el seminario 22 dice, para lo simbólico, la afectación del término agujero, esto en tanto que la matemática, aquella que se califica como topología, nos da una figura bajo la forma del toro de algo que podría figurar el agujero. Además de agujero, en el seminario 23 presenta al registro simbólico como conjunto vacío, otra modalidad de inscripción del agujero, que ya viene trabajando desde el seminario 19. Lo plantea, presenta el conjunto vacío a partir del concepto o begriff que toma de Frege. El concepto, lo no idéntico a sí mismo, funda una equivalencia imposible, creando un conjunto en el que no caerá ningún objeto. Esto lo desarrolla muy bien Martín Krinkiewicz en su artículo de la revista Revista Desnudo, el artículo El Uno de Frege, y también Mónica Jacob en su curso de lógica del año pasado por YouTube. También podemos decir que desde el inicio articula el inconsciente con el registro simbólico. Las citas, bueno, como saben, son innumerables. En el seminario 24 nombra a la Lang como cuerpo del simbólico, cuerpo tórico, siempre con el agujero incluido. Lo articula al inconsciente como la unbebu, la una equivocación, en el sentido de que el significante equivoca y además hace uno, y que ese uno crea un todo falso. Dice, la unbebu es un todo falso, su tipo puede decirse, es el significante. Esta es la cita que elegí para la articulación del registro simbólico con lo inconsciente en este punto.
Eh, por lo tanto, al articularlo con una equivocación, el lumbebu, lo articula al saber y dice, la sustancia de ese saber, la materialidad que está debajo, no es otra cosa que el significante en tanto que tiene efectos de significación. Entonces, la sustancia del saber inconsciente es el significante, la materialidad. Y esto tiene efectos, efectos de sentido y de significación, que no son lo mismo, pero no voy a adentrarme en eso. Presenta el agujero del registro simbólico como saber que se yerra o erra, que equivoca, una bebu, una equivocación. Como última cuestión, respecto del registro simbólico, destaco que cuando presenta el toro simbólico, en el 24, el toro simbólico es el que está en amarillo, que envuelve a los otros dos registros en forma de tric, de toro alargado, digamos, como superficie de envolvimiento, ¿no?, de los otros registros. Esto se produce por la inversión del toro a partir de un corte, ¿no? Es una figura topológica que él quiere presentar y advierte que esa operación del envolvimiento, del registro simbólico como superficie de envolvimiento de los otros dos registros, presenta el riesgo de dar una preferencia al inconsciente en tanto todo saber, una preferencia al registro simbólico. Es decir, no debemos pensar los registros como singulares o aislados, sino siempre en relación a los otros dos, sea que estén articulados borromeanamente o no, ya trabajaremos esto, y aún estando articulados, aunque haya momentos de primacía o predominio de efectos de un registro por sobre los otros dos, siempre se referencian entre sí. Respecto del registro real, lo nombra existencia, del latín existere, lo que queda fuera, siendo efecto del significante, queda fuera de lo simbólico, pero aún fuera delimitado y definido por los otros dos. Definido a partir de un concepto. En el seminario 23 también lo trabaja a partir de los fundamentos de la aritmética de Frege. Es el cardinal del conjunto vacío, el primer cardinal existente o cardinal cero. El significante funda el agujero, la muerte de la cosa, y también funda el registro real, que por un lado queda por fuera de lo simbólico, que es una de las acepciones existere, y a la vez funda algo como existencia, da vida al cero, como primera existencia paradojal real. Bueno, como ven, estoy haciendo una hipersíntesis, no, solo elijo algunas eh, delimitaciones, ¿sí?, de los registros. También plantea la vida como real, porque es imposible de definir desde la ciencia, enigma y a la vez demostrable desde lo simbólico como incompletud. Así trabaja lo real en el seminario 23. También lo nombra como enigma de la enunciación, límites del dicho. En el seminario 22 dice, respecto de lo real, lo que se quiere demostrar sobrepasa al decir. Es preciso que sea imposible, condición exigible para lo real. Existe como imposible. En la conferencia de Bruselas dice que lo real es el objeto de la ciencia. Es un punto de fuga del cual partimos en nuestra práctica. Es lo irrepresentable. Para terminar con las definiciones que quiero destacar sobre lo real, el real articulado a los otros registros, les leo las siguientes citas del seminario 24.
Cuando se trata de real, lo verdadero es que no hay saber más que el que equivoca. El real no está ligado más que por una estructura. Si planteamos que estructura no quiere decir más que nudo borromeo. El real, en suma, es definido por ser incoherente, en tanto que él es justamente la estructura. Todo esto no hace más que precisar la concepción de real. El real no constituye un universo, salvo al estar anudado a otras dos funciones. Y en la clase 9 hay en alguna parte una cosa que anda mal en la estructura. En la estructura, tal como yo la concibo, el nudo borromeo. Y ahora haré una breve síntesis de cómo trabaja en estos textos el registro imaginario. Lo nombra consistencia, el uno o la bolsa vacía. Es el cardinal 1 del conjunto que contiene como elemento al primer objeto, el número 0, o primera existencia del registro real, además del conjunto vacío que todo conjunto contiene. Les leo una cita del seminario 23 respecto de lo imaginario. La bolsa, demostrar lo imaginario que ella implica, merece ser connotada por una mezcla de 1 y 0, único soporte adecuado de aquello a lo cual confina el conjunto vacío, de donde nuestra inscripción S1, con el que luego nombrará el síntoma y luego el síntoma, una bolsa vacía no deja de ser una bolsa. Lo imaginario muestra aquí su homogeneidad a lo real, en el hecho del número en tanto que es binario, 1 o 0, es decir, que no soporta al 2 más de que 1 no sea 0, que él existe al 0, pero no consiste allí en nada. Es decir, con consistencia nombra un 1 vacío, un 1 y un 0. Podríamos decir que consiste en una nada. Consistencia y cuerpo son conceptos con los que define este registro. Bolsa vacía, el 1 que contiene el 0, la unidad. También dirá en el 24 directamente cuerpo consistente, con un neologismo unificador de ambos términos. Además de haber dicho también cuerpo tórico del imaginario, cuerpo de palabras en la conferencia de Bruselas. Veamos la cita del seminario 24 respecto del registro imaginario. La noción de materia funda lo mismo y se nos presenta como corposistencia, ahí el neologismo, una unidad. Lo que se ve del cuerpo viviente está organizado como lo que llamé TRIC. La TRIC es una forma de un toro. Es en eso que desemboca lo que conocemos del cuerpo como consistente. Entonces, la noción de materia refiere al materialismo del significante, de Lalang, de lo simbólico, que funda la mismidad del registro imaginario. Y esa mismidad imaginaria se nos presenta como un cuerpo consistente, como una unidad, pero una unidad como bolsa vacía, el uno que contiene el 0, un cuerpo tórico, una unidad con agujero. De ese tipo de consistencia habla. Vemos entonces cómo están articulados los tres registros como efectos del significante, 0, 1 y 2, porque el registro simbólico es agujero y a su vez es el 2 del S2, que articulado al S1 introduce la división en el sujeto y su consecuente falta en ser. Bueno, ahora quiero pasar a presentarles los vínculos de A2 que hay entre los registros que crean otros efectos.
son los que se ven en las lúnulas del Borromeo como los tres gozos, efectos del significante y límites al significante. Jouissance, o sentido como gozo, o el gozo sentido, gozo fálico y gozo del otro. Pienso estos tres gozos, las tres lúnulas y el objeto, el lugar del objeto A, como los imposibles o reales delimitados a partir del anudamiento estructural entre los tres registros. Son efectos de orden real. También, por eso, Lacan dice que el nudo entero es real. Lo dice en la clase 7 del seminario 24. Veamos cómo los presenta Lacan en la introducción del seminario 22. Las categorías de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real implican tres efectos por su nudo, que no puede sostenerse más que de la relación borromea. Son estos efectos, efecto de sentido, efecto de goce y efecto de no relación sexual. Yo explico en la medida de mis medios lo que el nudo puede añadir de consistencia a esos efectos. Entonces, en toda relación de A2, también entre dos registros, aparece el límite o imposible o real de la no relación proporción sexual. Esto respecto de los registros. Ahora sí podemos introducirnos en el síntoma como otro de los efectos de lo que no anda en la estructura. Veíamos al principio del seminario 22 que lo ubica como lo que no anda entre los registros simbólico y real. Luego, en ese mismo seminario, habla de la necesidad de una cuarta cuerda para articular los tres registros. Aún no lo nombra síntoma, pero lo va articulando al S1, que es uno de los nombres que usa Lacan para el síntoma. El cuarto articula los registros brownianamente. La propiedad browniana es la expresión matemática correcta de plantear el enlace en el que si se suelta una cuerda, se sueltan todas, ¿no? Lo que llamamos comúnmente como enlace Borromeo. Cuando son cuatro, ya no están anudados de A3 y se agrega el cuarto, sino que están los tres sueltos y se enlazan de manera borromea a partir del cuarto. Por la vía de los cruzamientos, por arriba y por abajo de las otras cuerdas, o también llamadas consistencias, el cuarto logra demostrar topológicamente la diferencia entre cada registro por la cantidad de cruzamientos del síntoma con cada uno de ellos y por la posición en que quedan los registros. Entonces, la cuarta consistencia, al ir por arriba de uno, por abajo del otro y así sucesivamente alternando, puede definir este cuarto que se realizan 4 cruzamientos con el real, 2 cruzamientos con la cuerda del imaginario, y que además queda en medio de los otros 2 registros, y 2 cruzamientos con el simbólico. Entonces, permite definir la diferencia entre los registros, y el lugar y su posición, topológicamente hablando. Estos temas y otros temas sobre el síntoma y la articulación topológica están muy bien desarrollados por Félix Morales en su libro, el que recomiendo, Anudarse a la Lacan. Hacia el final del seminario 22, trabaja lo que no anda entre el imaginario y el real, la dificultad de su articulación para el sujeto. Ubica el registro simbólico como mediador en esa relación. Pero como ya presentó la necesidad de un cuarto, articula lo simbólico a la nominación simbólica, primero, en el 22, y en el 23 lo articula el registro simbólico al santón. Vemos lo imposible de la relación entre dos, en el cuadro de la izquierda, ¿no?
vemos lo imposible de la relación entre el 1 y el 2, que está mediada por el 3, pero no alcanza, se requieren 4. Ya saben que esta necesidad lógica del cuarto también ha presentado Lacan en relación a la metáfora paterna, el esquema R, en muchas otras cuestiones, ¿no? Iremos viendo la especificidad en este caso. El cuarto, que en el seminario 23, el Santón, ya presenta con claridad, es el Santón, y cómo el Santón lo articula en principio a lo simbólico. ¿Sí? Se ve la analogía de dónde ubicaba la nominación simbólica y allí ubica ahora el Santón. Sabemos de las teorizaciones del síntoma trabajadas desde el registro simbólico, priorizando el trabajo significante, el trabajo metafórico significante, ¿no? Y en el 23 ya plantea con los nudos que esta articulación entre síntoma y registro simbólico es de falso enlace. Desde la teoría de nudos, al primer caso se lo llama enlace de Hopf, donde cada cuerda se articula al agujero de la otra. En cambio, el segundo tipo se llama falso enlace, es decir, que tal como ven, no quedan anudados de a dos, se sueltan. Con dos no alcanza. Insiste en la no proporción entre dos. Además de que el falso enlace habilita nuevos tipos de encadenamiento. Introduce el tercer tipo de enlace, el enlace browniano o borromeo, donde es condición que de a dos hagan falso enlace y falso agujero para que sea necesario que el tercero funcione como límite y anudamiento de los otros dos. La función del al menos 3 que planteaba en la cita de la conferencia de Caracas, la función del al menos 3. El tercero acá, en este caso, es la recta infinita en verde. Entonces, propone que el registro simbólico arma junto al Santón algo que se comporta como una cierta unidad en ese falso enlace y que los anuda a estos dos, el tercero y cuarto, que son los otros dos registros. Es decir, con 3 alcanza para cumplir la condición browniana. Pero Lacan insiste en introducir el cuarto para que se demuestre topológicamente la diferencia entre registros. Introduce el Santón, articulado en principio al registro simbólico, conformando con él cierta unidad, pero destacando que no alcanza con esa única articulación para trabajarlo teóricamente desde el psicoanálisis y por lo tanto en sus consecuencias en nuestra práctica. Luego veremos que también introduce una nueva función a partir de ese cuarto en relación a los registros. Bueno, plantea la necesidad del trabajo desde los 3 registros en el síntoma, y no solo desde lo simbólico. Esto que digo se puede ver en este esquema. Ahí muestra que la articulación del síntoma no es exclusiva con el registro simbólico. Entonces, Lacan introduce este nuevo término Santón para plantear otro alcance del síntoma, un estatuto estructural. Que esta estructura de lo que no anda es la vía en análisis para la demostración de lo real. Veamos cómo lo dice en conclusiones de las jornadas de noviembre del 75, cartas de la Escuela Freudiana 24, días antes del seminario 23. Viene hablando de su teoría del funcionamiento del discurso analítico y dice, mi teoría del funcionamiento del discurso analítico. Tengo necesidad ahora de darle al síntoma su propia consistencia y pongo las cartas boca arriba. Es por mediación del síntoma como podemos decir qué hay realmente. Entonces, lo real hay que demostrarlo, hay que decirlo simbólicamente, decirlo como lo que está fuera del decir,
decir lo imposible por mediación del síntoma. Vamos a otra cita de la necesidad del cuarto. De RCI, la última clase, si para figurar la relación de los sexos encuentro la figura de 2-1 bajo la forma de dos círculos que un tercero anuda precisamente porque no estén entre ellos anudados, es de que este tercero los anuda expresamente porque ellos no estén anudados que se trata. Y si solo hubiera hecho hacer pasar esta función a vuestro espíritu, yo consideraría que hoy no he hablado en vano. Se trata de que no estén anudados que se anudan. Y la necesidad de un cuarto término, de que un cuarto término venga aquí a imponer estas verdades primeras, es justamente sobre eso que quiero terminar, a saber, que sin el cuarto término, nada es propiamente hablando puesto en evidencia. Cuando hablamos de 4, hablamos también de metáfora paterna, que inscribe el límite. Lacan va a articular la nominación simbólica y el síntoma como una nueva versión del padre, del significante del nombre del padre. Entonces, poner en evidencia un real a partir del cuarto. Por mediación del síntoma podemos decir qué hay realmente. Esta presentación sobre el síntoma se conecta en este punto con la investigación que estoy haciendo, que estoy trabajando, que voy a presentar el mes próximo, que se basa en estos fundamentos teóricos, sobre cómo Lacan trabaja la posibilidad de poner en evidencia el real en cada caso. ¿Cómo sería encontrar un decir que demuestre qué hay realmente? Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo mes. Entonces, el cuarto, como nominación simbólica, síntoma, santón, nombre del Padre, para poner en evidencia lo real. Veamos cómo lo dice en la siguiente cita. Una nominación seguramente simbólica, pero limitada a lo simbólico. Esto es de la última clase, del 22. ¿Eso nos basta para soportar la función del nombre del Padre? El Padre, ¿es aquel que ha dado sus nombres a las cosas? ¿O bien debe ser interrogado al nivel de lo real? ¿No hay que anudar el término de nominación al nivel del círculo del que soportamos lo real? El año próximo me interrogaré sobre lo que conviene dar como sustancia al nombre del Padre. Luego de esta cita final del seminario 22, comienza el seminario 23. Este es el último párrafo del seminario 22, sí. La primera definición que podríamos dar de Santón, entonces, es decir que es el cuarto que intenta articular los tres registros para interrogar la función del nombre del Padre al nivel de lo real en cada caso. En la primera clase del 23 sigue con estos argumentos. Es preciso entonces suponer tetrádico al lazo borromeo. El cuarto es el santón. Es también el Padre, en tanto que perversión no quiere decir sino versión hacia el Padre. Y que el Padre no es en suma más que un síntoma o un santón. La existencia del síntoma está implicada por la posición misma, por el lazo de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real enigmático. El complejo de Edipo es como tal un síntoma. Es en tanto que el nombre del Padre es también el Padre del nombre que todo se sostiene, lo que no vuelve menos necesario el síntoma. Este otro del que se trata es lo que se manifiesta en Joyce por el hecho de que él está cargado de Padre. Este Padre, Joyce debe sostenerlo para que subsista. Por su arte, Joyce hace subsistir a su Padre. Analicemos esta larga cita tan interesante. Es preciso
es necesario el cuarto, el Padre. Pero advierte que aunque el nombre del Padre hace que todo se sostenga, no vuelve menos necesario el síntoma. Hay un residuo, porque la inscripción del significante del nombre del Padre constituye neurosis, y el Santón es la estructura en su función particular que garantiza que subsista el agujero. Donde calza el objeto A en la neurosis, y también el Santón en la psicosis, como estructura que sostenga algo del agujero, aunque no estén anudados borromianamente los registros entre sí, como sí ocurre en la neurosis. Entonces, Lacan se propone encontrar el soporte subsistente particular de la estructura, en tanto articulación estable entre los registros o dimensiones del espacio del dicho del parlante, que garantice el agujero estructural entre los registros. En esto podemos plantear que el Santón es distinto del síntoma o S1. Esta subsistencia la articula a las 4 consistencias en el toro como estructura que unifica. Y dice, es preciso rodear a cada uno de estos agujeros con algo que los haga sostener juntos, para que tengamos algo que pueda ser calificado de verdadero agujero. Es decir, hay que imaginar para que estos agujeros subsistan. Termina la clase, la primera clase del 23, diciendo transformarlo en un agujero subsistente borromeanamente, con el cuarto. Lo real no va sin comportar realmente el agujero que allí subsiste por el hecho de que su consistencia no sea nada más que la del conjunto del nudo que ella hace con lo simbólico y lo imaginario. Es en tanto que está enganchado al lenguaje que el síntoma subsiste. Entonces, ya no está hablando del agujero de lo simbólico, no es ese agujero el que arma el verdadero agujero, sino el agujero que comportan realmente como conjunto del nudo. Y ese es el Santón. Hay, por supuesto, todo un desarrollo topológico súper necesario de seguir y que no es mi objetivo principal hoy, pero sería importante que se animen a seguirlo porque expresa fehacientemente el soporte matemático de su fundamentación. Hay algunos videos que se realizaron en apertura hace unos años, cuando trabajábamos en el seminario 23, donde entre algunos hicimos un paso a paso de algunas cuestiones sobre el nudo. También está, como les dije antes, el excelente libro de Félix Morales sobre algunos de estos temas. También los libros de Eva Pro sobre nudos, las clases de Mónica Jacob, en su página o en YouTube. Hay aportes que he leído también de Bermejo hace unos años sobre el Santón, por ejemplo, del 1 al 4. En la página de la EFBA también hay unos cursos muy interesantes de Ricardo Rodríguez Ponte, que trabaja en sus cursos también en Santón. El libro de Shechtman. Anímense. Bueno, la diferencia principal que considero en el uso de los términos síntoma y Santón es que el Santón refiere a la articulación nodal a nivel estructural entre los registros y también a los anudamientos reparadores suplentes en el caso de la psicosis, dejando la palabra síntoma para la mención general en la práctica, su articulación con el S1, S2 y la operación simbólica. Ya sabemos que la incompletud de la estructura es para todo sujeto, pero que en el caso de la extracción del objeto A, en la clínica de la extracción del objeto A, está inscripta vía el significante de una falta en el otro, ese de abarrado, y legalizada por la operatoria de la ley con el significante del nombre del padre en la metáfora paterna. En el caso de la holofrase, de la clínica de la holofrase, no está inscrita esta incompletud estructural. Pero en ambos casos, Lacan trabaja el Santón. El Santón cumple allí una función de estabilización y articulación particular, estructural, por intentar lograr el agujero subsistente. Veamos cómo lo va trabajando en la psicosis.
La clase 6 del seminario 23 dice, lo que yo propongo aquí es considerar el caso de Joyce, acá. Lo que yo propongo aquí es considerar el caso de Joyce como respondiendo a algo que sería una manera de suplir a este desanudamiento. Entonces, en el caso de la psicosis, Lacan propone los tres registros como nudo trébol, que se sostiene por su autoatravesamiento. Luego del desencadenamiento o desanudamiento psicótico, propone nudos con suplencias particulares o santoms, tales como los que propone al final del seminario 23. En la última clase, dice, lo que yo sugiero es la corrección de este error, de esta falta. ¿Por qué no ocurriría que un nudo no sea Borromeo? Que eso falle. He ahí donde yo encarno aquí el ego como corrector de esta relación faltante, de lo que no anuda borromeanamente. Por este artificio de escritura diré que se restituye el nudo borromeo. Entonces, el Santón, tanto en la clínica de la extracción del objeto A como en la de la holofrase, ocupa el lugar de estabilizar la estructura vía anudamientos borromeos o finquianos, es decir, reparadores, restitutivos del nudo borromeo o del nudo trébol, que articula los registros para intentar demostrar el punto triple real de la estructura, lo que no anda en la estructura, el punto imposible para cada caso, la incompletud de la estructura. Para finalizar esta presentación de hoy, una cita final del seminario 22, donde dice, es como síntoma que nosotros identificamos lo que se produce en el campo de lo real. La noción de síntoma ha sido introducida mucho antes de Freud por Marx, como signo de lo que no anda en lo real. Si somos capaces de operar sobre el síntoma, es porque él es el efecto de lo simbólico en lo real. Ese nudo, aunque solamente reflejado en lo imaginario, es bien real. Hasta acá es lo que preparé hoy. Si algunos tienen preguntas, comentarios, si es que ha sido posible hacerlo en online. Si no, pueden mandar las preguntas o comentarios por mail, por supuesto, otro día.